Muy buenas tardes, muy buenos días, buena tarde, buen día a todos y cada una de las personas, de las instituciones, por supuesto, que están acompañando y que hacen posible la presentación este día de memorias, de un recopilado, de un seminario muy importante y que este seminario fue, digamos, el cierre de una actividad de todo un año, de actividades del año iberoamericano de los archivos para la transparencia y la memoria. La verdad que nos llena de satisfacción poder poner en las manos de los lectores, de los investigadores, este documento que incluye las reflexiones de especialistas muy importantes de nuestros países y que además incluye también declaración de Madrid. Para nosotros es, por supuesto, una enorme satisfacción que en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Gobierno que está por llevar a cabo en unos próximos días en Andorra, poder presentar esta actividad, poder presentar esta publicación para que pueda, repito, ser de consulta, que pueda ser para enriquecer, digamos, los acervos que también los archivos, por supuesto, están guardando de una manera muy juiciosa desde siempre. Para nosotros, el lugar de los archivos es fundamental para la transparencia y para la memoria. La tradición ibérica de los archivos, la tradición que por supuesto con la incorporación de las nuevas tecnologías se renueva, se consolida y se consolida para que estos sean de consulta, para que los archivos sean archivos abiertos a la ciudadanía. En esto todos los países han hecho esfuerzos muy significativos. Hay que reconocer a todos y cada uno de ellos que, por supuesto, en la era de la transparencia, en la era de la información, todas las instituciones han hecho su mayor esfuerzo a partir de las reformas de los marcos normativos, a partir de todo lo nuevo que se ha puesto en marcha. También esos recursos humanos que están trabajando en todos y cada uno de los archivos se han podido actualizar, han podido vender nuevas metodologías y formas de trabajo para poder brindar mejores servicios a la ciudadanía en su conjunto. Es un gusto poder tener esta mesa este día de hoy y poder contar con la participación del presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Iberarchivos, nuestro querido amigo de Portugal, Silvestre Lacerda. Es un gusto de verdad que nos puedas acompañar, Silvestre, y por supuesto, muchas gracias al programa Iberarchivos por todo lo que hace, por todo lo que viene haciendo desde hace más de 20 años de haber concluido ese programa de cooperación y que, repito, tanto viene haciendo en cada uno de los países. También nos acompaña desde Chile y es un gusto poder darle la bienvenida y poder saludar a nuestra querida Emma de Ramón. Emma de Ramón es la presidenta de ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, una institución que por supuesto todos y cada uno de los archiveros, todos y cada uno de los países tienen tanto que reconocer, tanto que agradecer y tanto que hace, por supuesto, la Asociación Latinoamericana de Archivos, con más de 40 años de historia, con más de 40 años de tradición y de un trabajo constante, permanente y cercano. Eso lo tenemos que decir. Nuestra querida amiga desde Portugal, Margarida Lages. Margarida, es un gusto también que nos puedas acompañar este día de hoy. También tú, en tu calidad de presidenta del archivo diplomático del programa de cooperación RADI, de archivos diplomáticos. Es un gusto, es un lujo. También todo lo que se viene haciendo también desde hace muchos años en el marco de la red iberoamericana de archivos diplomáticos. Mucha gente no sabe lo que hacen los archivos diplomáticos, pero de verdad, ojalá hoy el público que nos está escuchando pueda descubrir un poco más de ese maravilloso trabajo que hacen los archivos diplomáticos de todos nuestros países. También es gusto desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, a una querida profesora, alguien que por supuesto tiene mucho que decirnos y que tiene mucho que aportar y que es un lujo que nos puede estar acompañando también el día de hoy, nuestra querida amiga
De igual manera, es un gusto también, por supuesto, a la directora del Archivo Central, Andrés Bello, de la Universidad de Chile, a nuestra querida amiga Alejandra Araya. Como ustedes ven, tenemos una mesa de lujo, tenemos una presentación que seguramente va a ser de mucho interés para todos los que nos están viendo, y sobre todo anunciarles que ya está publicada esta memoria, la memoria del año iberoamericano de los archivos, que fue el año 2019. Por supuesto, no tengo que entrar en demasiados detalles el por qué esto no se presentó en 2020. Estamos presentando en el 2021, nos sentimos muy orgullosos de ello, nos sentimos muy orgullosos de que se puede poner en las manos de todos y cada uno de ustedes estas memorias, sobre todo porque el seminario final que tuvo lugar en Madrid es el lugar de los archivos. Esto ubicamos muy bien qué queremos decir, qué queremos transmitir, y para nosotros, repito, es de una enorme satisfacción. Nosotros en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el espacio cultural iberoamericano, entendemos que los archivos ocupan uno de los lugares más importantes en nuestra comunidad iberoamericana. Prueba de ello, desde hace, repito, más de 20 años, existen 2 programas de operación en este sentido. Pero también hemos impulsado y hemos podido sacar adelante un programa que se llama Iberomemoria Sonora y Audiovisual, que son los archivos sonoros, los archivos audiovisuales también de nuestros países, de nuestra memoria colectiva. Hay un enorme esfuerzo por la preservación de la memoria, hay un enorme esfuerzo también en todas nuestras instituciones por el cuidado de los archivos como fuente primaria de información. Para nosotros, repito, es una enorme satisfacción poder estar aquí con nosotros, con todos ustedes en esta actividad. Y sin más, yo quisiera darle el uso de la palabra en primera instancia a Silvestre. Silvestre, repito, es el presidente del programa de archivos, y vamos a escuchar con atención, y sobre todo apostó algo que también en la comunidad procuramos todo el tiempo, que es la interconvención lingüística. Por supuesto, nos va a hablar en portugués, y yo les pediría a todos que hagamos ese enorme esfuerzo que es entender el portugués, como lo hacen nuestros amigos que hablan portugués, hacen ese enorme esfuerzo siempre por entender el español. El comprender que es algo por lo que debemos de seguir trabajando, y los citamos a todos cada uno de los que nos están escuchando a escuchar con toda atención lo que tiene que decir, querido amigo este. Adelante, Silvestre. Obrigado a Henrique por essas formas de nós podermos falar na nossa língua natural, o português, neste caso, e dizer que é um enorme prazer de poder estar nesta reunião e desta maneira. Aquilo que eu gostaria de também referir, como responsável pela área dos arquivos ibero-americanos, e em particular do programa ADAI, Apoio ao Desenvolvimento de Arquivos Ibero-Americanos, e também daquilo que hoje representa este esforço de cooperação entre diferentes países, e naturalmente que gostaria só de vos apresentar algumas das iniciativas que fomos desenvolvendo no âmbito daquilo que foi a declaração da Cimeira Ibero-Americana 2019, ano ibero-americano dos arquivos. Aquilo que eu vos gostaria de trazer são algumas imagens ou algumas indicações sobre como é que foi celebrado o ano europeu, o ano ibero-americano dos arquivos.
e, naturalmente, que primeiro a reunião que se realizou na cidade de Madrid, que foi o culminar destas mesmas celebrações, e aquilo que nos traz um pouco aqui. E desta forma, dizer que vale a pena termos uma publicação que de alguma maneira fica também para memória futura daquilo que foi a reflexão que se realizou relativamente ao lugar dos arquivos, ao papel dos arquivos e o acesso à informação com dois valores essenciais: a transparência e a memória. A transparência da administração, a memória daquilo que é a nossa sociedade. E é isso que gostaria de vos tentar hoje trazer alguma mensagem sobre o papel que os arquivos nos convocam para que a transparência da administração, aquilo que é a forma como nós hoje olhamos para a administração cada vez mais transparente, cada vez mais próxima dos cidadãos, cada vez com um maior reconhecimento de que fatores extrínsecos àquilo que é a participação da cidadania e que os arquivos são a prova exata dessa mesma forma como nós encaramos as nossas sociedades. Dizer-vos também que contamos nesta celebração dos arquivos com o apoio natural da Secretaria-Geral Ibero-Americana, da SEGIB, enquanto organização da Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado, mas também como os profissionais dos arquivos. E aqui gostaria de salientar o papel da Associação Latino-Americana de Arquivos, que foi essencial para que os arquivistas, para que os profissionais de arquivos possam ter um reconhecimento do seu próprio papel. E, naturalmente, também aqui saudar toda a colaboração da Subdireção-Geral dos Arquivos Estatais de Espanha e, sobretudo, também da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, que nos trouxe a possibilidade material também destas mesmas realizações. Dizer-vos que neste seminário contamos com a presença dos diretores dos arquivos nacionais e gerais ibero-americanos, mas também de outros colegas das Filipinas e de Porto Rico para essa mesma realização. Dizer-vos que participaram uma parte muito significativa dos responsáveis dos diferentes arquivos dos países que estão aqui enumerados e que eu me dispenso por razões de economia de fazer a sua indicação. Chamar a atenção para a Declaração de Madrid. A Declaração de Madrid que concentra as conclusões dos traços essenciais dos arquivos e da importância e papel que os arquivos têm nas sociedades contemporâneas e na possibilidade de um conhecimento mais adequado para essas mesmas sociedades. Dizer que desde o início, e tal como faz parte, e o Henrique acabou de o poder dizer, quer em castelhano, quer em português, nós encontramos uma forma de fixar quais são os desafios que se colocam aos arquivos relativamente a esta matéria. Dizer-vos que também foi um prazer enorme ter a possibilidade de concretizar a primeira edição do Prémio de Arquivos e Investigação Arquivística, que
chamou a atenção para um dos aspectos que, do ponto de vista profissional, é essencial nos tempos que correm. Tempos que correm, claramente, aquilo que hoje nós verificamos que são novos desafios para a representação da informação, o acesso e o uso da informação nos arquivos. Há muita discussão internacional de atualização das tecnologias, de atualização daquilo que são as nossas práticas tradicionais, de aproximação a outras áreas interdisciplinares, nomeadamente aos museus, nomeadamente às bibliotecas, às galerias, a um conjunto de outros profissionais que também têm como objetivo a disponibilização da informação, sem ter como perspectiva ou sem ter como abandono da nossa forma de trabalhar aquilo que é essencial e que os arquivos se distinguem dos outros sistemas de informação, que é pela prova, pela capacidade e pela intervenção administrativa, ou seja, os arquivos têm uma função para além da cultura, que é uma função de administração, que é uma função ligada àquilo que é o aspecto essencial da vida na nossa sociedade. Para uma caracterização geral daquilo que foi a participação ativa, desenvolta dos diferentes arquivos nos diferentes países, só um panorama geral podem observar naquilo que a unidade técnica do Iberarquivos foi possível desenvolver, e aqui com um trabalho muito forte, quer da Cristina Dias, quer da Adriana, e também o apoio da Subdireção-Geral dos Arquivos de Espanha, o estabelecimento de um mapa para também rapidamente nós podermos perceber que uma parte significativa de todos os países participaram ativamente nestas mesmas atividades. Eu vou muito rapidamente só fazer referência a algumas das atividades que foram desenvolvidas nos diferentes países, para nós termos um panorama muito rápido daquilo que foi um intenso trabalho de divulgação, um intenso trabalho de chamada de atenção para que os arquivos são parte importante não só daquele que era o mote essencial, a transparência e a memória, mas também de vários outros envolvimentos, de várias realizações que foram possíveis de trazer. Países que, todos eles de uma forma diferente, e isso acho que foi uma parte importante do nosso trabalho, diversificado, chamando a atenção para que não só os arquivos nacionais, mas outros arquivos foram realizando um conjunto de iniciativas que se enquadraram claramente naquilo que foi o trabalho essencial para chamar a atenção dos vários intervenientes nesta mesma área. Desde pequenas iniciativas, grandes iniciativas, iniciativas nacionais, iniciativas locais, provinciais, que de alguma maneira foram dando corpo a todo um conjunto de celebrações exatamente do ano ibero-americano dos arquivos. Este é um panorama muito geral de algumas das iniciativas que gostaria de vos chamar a atenção. E aquilo que me parece, para não me alongar demasiado, o principal trabalho que é desenvolvido de incentivo de laços de solidariedade, de fortalecimento das capacidades
e da formação individual dos diferentes arquivos. Dizermos também que o programa Iberarquivos é um programa ativo, é um programa que tem feito um esforço enorme relativamente à participação e ao apoio dos arquivos ibero-americanos, como nós podemos ver neste slide, um investimento muito significativo de mais de 1 milhar de apoio de 1 milhar de projetos, com um investimento significativo também superior a 6 milhões de euros e, naturalmente, que este trabalho é um trabalho essencial. E é um trabalho essencial, e com isto vou tentar terminar esta minha intervenção, deixando-vos duas mensagens essenciais. Os arquivos como um dos indicadores do fortalecimento da democracia e dos direitos humanos. Ou seja, os arquivos são a forma como estão organizados, a forma como estão classificados, a forma como estão disponíveis aos cidadãos, permitem-nos conhecer um pouco e serem um belíssimo indicador do Estado e do fortalecimento da democracia e dos direitos humanos nas nossas sociedades. Mas também organizar, preservar ao longo do tempo, ou, se quisermos, a largo prazo, e tornar acessíveis, mas com profissionais competentes e altamente qualificados, são características essenciais que os arquivos e os arquivistas hoje já realizam relativamente a esta forma. Portanto, deixaria-vos só com estas duas mensagens essenciais: belíssimos profissionais, atividades desenvolvidas e evidências daquilo que são as sociedades atuais. Muito obrigado. Muchas gracias, querido Silvestre. Muchas gracias por este extraordinario recuento que perfectamente refleja el nivel de involucramiento, el nivel de participación de los países que fue el año, ¿no? O sea, todas estas actividades que no relevantes, pero sabemos fue un año muy intenso, que además, y esto es muy importante resaltarlo, permitió resaltar el compromiso de los archivos, de la comunidad archivística, es el compromiso adquirido alrededor de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. También hubo mucha reflexión en ese sentido de todo lo que tenían que aportar, todo lo que aporta la actividad archivística también para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es importante resaltar eso, como resaltar que en este momento nos están acompañando prácticamente todos los directores, todos los sistemas de archivo, los archivos nacionales, las direcciones de archivo de todos nuestros países, y resaltar que también nos está acompañando el archivo de Filipinas y el archivo de Puerto Rico, para que sepan nuestros amigos que en el programa Iberarchivos participa Puerto Rico y participa también Filipinas. Creo que es muy importante que nuestro público sepa que esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una raíz histórica, por supuesto, importantísima. Hay una fuente de información que está en esos archivos y que hay que resaltarla, y que hay que, por supuesto, siempre agradecer todo lo que ellos también aportan a esta comunidad iberoamericana y al trabajo de los archivos. Así que, sin más, quisiera pasar a nuestra siguiente exposición. Bienvenida a Emma de Ramón, la presidenta de ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos. Nos viene satisfacción de esto, Emma, poder dar la palabra para que nos puedas contar, digamos, la importancia de la conmemoración, la importancia, la trascendencia de la conmemoración del Año Iberoamericano de los Archivos, y también la importancia y el involucramiento, el rol que jugó en esta elección, en este año, la Asociación Latinoamericana de Archivos. Así que adelante, Emma, por favor. Sí, muchas gracias, Enrique. Primeramente saludar muy cordialmente a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Margarida, en fin, y todos nuestros invitados especiales.
yo quisiera en este momento recordar esa, fueron un par de jornadas, ¿no?, de intensa reflexión que nos dimos en Madrid, gracias al apoyo de la CEGIF. Era un proyecto que teníamos desde que se supo que el año 2019 estaba dedicado a los archivos para la transparencia y la memoria, por parte de la cumbre de los ministros de Cultura de Iberoamérica, que finalmente fracasó por diversas razones, ¿no? Y finalmente, con mucha generosidad, Enrique no dejó caer el proyecto. Insistió hasta que finalmente pudimos reunirnos en Madrid para darnos un espacio de reflexión, en realidad, como conjunto de directores de archivos nacionales, para tratar de entender hacia dónde íbamos en términos, podríamos decir, teóricos o de grandes objetivos, que es un poco lo que ha contado Silvestre en su presentación. La verdad es que además de nosotros, invitamos a algunas personas, algunas que nos ayudaron a pensar todo esto, ¿no? Y de dónde salió finalmente la Declaración de Madrid, que pueden consultarla, está en diversos lugares, pero como soy la presidenta de ALA, tengo que hacerle propaganda a la página, ¿no?, de ALA. Está ahí muy destacada la Declaración de Madrid, en que nos pusimos de acuerdo en un texto. No fue fácil ese acuerdo, y ahí debo agradecer la generosidad de todos ustedes para llegar a acordar una serie de principios que tal vez van a ser los que guíen a la archivística iberoamericana en estos años, en cuanto a grandes objetivos, concordados también con los Objetivos de Desarrollo 2030, y cuál es el rol de nuestra profesión y nuestras instituciones en estos años. La verdad es que es una hermosa declaración, y que va abarcando diversos temas. A mí creo que, bueno, Silvestre ha dicho mucho de eso, ¿no? El tema de la transparencia y el buen gobierno, el tema que en el fondo el archivo, tal como hemos dicho, para conmemorar, ya empezar la conmemoración de lo que va a ser el día o la semana de los archivos que estamos celebrando en junio. Los archivos somos fundamentalmente información del presente y del pasado. Y como tales, lo que hacemos en realidad es poner al servicio a la ciudadanía, incluso a las mismas autoridades de gobierno, toda la información que se produce, aquella que es relevante naturalmente de conservar, y con ello lo que permitimos es empoderar a la gente, hacer los países más democráticos, permitimos el acceso a toda la información, y con eso evitamos muchas veces, por ejemplo, la corrupción o en el fondo la despreocupación de los ciudadanos respecto a los destinos de su país. Creo que ese es uno de los grandes derroteros de nuestra actividad. Y la segunda es la memoria. No solo la memoria pasada, ¿no? No solo, no sé, eh, aquello que pasó hace muchos años, cuando nosotros no estábamos, y tal vez ni siquiera nuestros abuelos o bisabuelos, sino también la historia reciente. Para toda nuestra región, el tema de la memoria, archivos y derechos humanos queda muy remarcado en la Declaración de Madrid. Esto es un tema fundamental. Y todos estuvimos contestes a declarar que ese era uno de nuestros objetivos. Es decir, cuidar, proteger, apoyar nuestros archivos en relación con los derechos humanos, de tal manera que pudieran apoyar en las causas de justicia y reparación. Esto es un trabajo muy silencioso que se hace en muchos de nuestros países, pero que lo hacemos y que era importante decirlo. Pero no solamente, y ahí quiero insistir, no solamente los derechos humanos de las
las víctimas de la dictadura recientes, ¿no? Sino también, y ahí se abrió mucho, y para mí fue eso muy, muy bueno, respecto de las víctimas más recientes, de estos incluso genocidios que han recibido fundamentalmente los pueblos originarios durante, no digamos los años más recientes, pero sí durante años que son relativamente cercanos a nosotros. Por lo tanto, también ahí hay genocidios que siguen ocurriendo, ¿no? Porque no es necesario matar a alguien para quitarle y arrebatarle completamente su cultura, por ejemplo. ¿Cómo entonces los archivos podemos colaborar con esa necesidad de la memoria? Entonces, la verdad es que fue... Perdón. Eso fue, yo diría, esa actividad que hicimos todos juntos, de ponernos de acuerdo en estas, podríamos decir, dos grandes ideas, pero esa segunda idea tan fuertemente respecto de los archivos y los derechos humanos, fue algo que a mí personalmente como directora del Archivo Nacional me sirvió mucho para entender mi trabajo y para ordenar mis futuras obligaciones, ¿no? Yo espero que a mis demás colegas les haya servido exactamente igual que a mí. Eso está expresado en esa carta. Yo creo que es algo que deberíamos retomar cuando nos podamos juntar otra vez y tal vez llevar un poco más adelante y ver de qué manera estamos cumpliendo con eso que nos propusimos o declaramos. Nada más por ahora. Yo dejo a mis demás compañeros que están aquí y sobre todo agradecer que estén aquí, agradecer este libro que va a ser muy señero de lo que como región estamos pensando que es nuestro rol. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Intervención que nos provoca reflexión sumamente interesante. Creo que es importante resaltar función de los archivos. Creo que es importante que los amigos que nos están escuchando se sensibilicen en ese sentido y vean que los archivos, que también por supuesto, pero no nada más son los depositarios de ese archivo o de ese patrimonio histórico documental, ¿no? Que son archivos vivos y que cumplen una función de acceso a la información y que cumplen esa función también democratizar. Creo que es muy importante tu intervención en ese sentido, querida Emma, y de verdad que la valoramos muchísimo en esta presentación, en este acto. Y ahora daríamos paso, si ustedes me lo permiten, a la pregunta de archivos diplomáticos. Radi, la verdad nos da un enorme gusto que nos puedas acompañar esta tarde, querida Margarita Lagues. Creo que es muy importante también qué rol jugó la Radi en el año americano de los archivos, qué tipo de reflexión, qué se aportó, cómo se procesó, qué significan los archivos diplomáticos, porque entre nosotros lo sabemos, nosotros nos conocemos y llevamos muchos años trabajando en esta materia, pero creo que sería muy importante que la gente que nos está escuchando pueda sensibilizarse un poco más en el enorme trabajo que hacen los archivos diplomáticos. Adelante, Margarida. Boa tarde a todos. Henrique, muito obrigada pelo convite para estar presente. A SES Vive tem sido uma grande companheira, especialmente o Henrique, um grande amigo da Radi. E eu estou muito feliz e honrada por participar na evocação do Ano Ibero-Americano dos Arquivos, que se celebrou em 2019, e a Rede dos Arquivos Diplomáticos Ibero-Americanos tem vindo a acompanhar o trabalho da Iberarquivos, embora não tenhamos uma relação muito particular. A Radi, como é conhecida, é uma rede que reúne os arquivos diplomáticos da América Latina, na sua maioria, e Espanha e Portugal. Os arquivos diplomáticos
têm vindo a enfrentar diversos desafios, especialmente nestes últimos 2 anos, em que a pandemia implicou uma mudança não só de vida, de perspectiva, como também está a provocar lentamente uma mudança na mentalidade. E os arquivos diplomáticos têm uma característica muito especial. São arquivos que guardam em si outros arquivos, como guardam a vida de cada um de nós, sobretudo no momento em que vamos para um outro país que não é o nosso. E estes 2 desafios, estes 2 anos, como eu ia dizendo, representaram para a RADI um desafio único. A tradicional forma de cooperação que tínhamos e que se centrava muito numa vivência presencial passou a tornar-se uma realidade virtual. E para isso tivemos também que adaptar projetos. Os arquivos diplomáticos e as pessoas que neles trabalham, nós somos muito tradicionalistas. Nós estamos num universo onde a regra é a permanência da instituição, a permanência das regras da instituição, a pouca maleabilidade que a instituição pode ter face ao universo onde atua. Quero eu dizer com isto, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros são entidades que reúnem em si uma série de competências do Estado de cada país, do país ao qual pertencem. E, ao reunirem essas competências, têm que as disseminar por um universo maior, que é o estrangeiro, que são todos aqueles países com quem se tem relações ou nos quais temos que atuar, porque temos comunidades portuguesas ou espanholas ou uruguaias ou mexicanas em cada um desses países. E isso implica que haja uma forma rígida de funcionamento, uma forma que tem muita dificuldade em adaptar-se a outras realidades e que neste momento está a fazê-lo ocorrer de repente. E essa realidade um pouco estática espreiou-se também no arquivo e na sua forma de funcionamento. A sua forma de funcionamento tradicional, fechada, escondida, longe dos olhares do comum dos cidadãos. Esta forma de olhar o arquivo diplomático tem vindo a ser paulatinamente modificada. Temos tentado, pelo menos na rede dos arquivos diplomáticos ibero-americanos, do qual Portugal faz parte, e na rede dos arquivos europeus, dos arquivos diplomáticos europeus, temos tentado, de alguma forma, iniciar ou continuar processos de transparência, de comunicação, de informação, não só do ponto de vista histórico, não só permitindo o acesso à documentação com regras estritas, porque temos que ter em conta que os arquivos diplomáticos têm problemas de segurança e defesa do Estado e também têm, e muito, a questão da defesa e dos dados pessoais. E, portanto, nessa medida, temos vindo a trabalhar no sentido de melhor comunicarmos e de melhor podermos colocar à disposição de todos a documentação que está à nossa guarda e que permite ter um olhar sobre o papel de cada país no mundo em que está inserido. E nessa medida, nós tentamos valorizar o papel dos arquivos e o seu valor enquanto guardiões da memória e motores do desenvolvimento. Embora a sua missão não tenha atingido ainda a sua plenitude, tem vindo a ser cumprida com a colaboração proporcionada pelas diversas redes
que eu já referi, da qual a RADI é um elemento preponderante e agregador de realidades diferentes que pretendem contribuir de forma eficaz para o cumprimento dos compromissos nacionais de cada arquivo, como para os compromissos que os diversos países têm subscrito com organismos multilaterais como a ONU ou a Unesco. A RADI entendeu assim manter uma presença constante junto dos seus membros, encontrando projetos comuns que os congregassem e que permitissem uma reflexão sobre a melhor forma de partilhar e comunicar a memória das relações diplomáticas e da história das relações externas e o seu impacto no desenvolvimento político e internacional de cada país. Nesse sentido, entendeu-se realizar um fórum de 3 dias, para o qual os convido a assistir, se estiverem interessados, dedicado à memória no presente da Ibero-América. E acontece já nos dias 21 a 23 de abril. E permite-me destacar este evento não só pela sua dimensão, mas também porque representa bem o que pretendemos alcançar enquanto rede colaborativa. Este fórum será o primeiro de outros que se seguirão em anos próximos, sempre com o objetivo de refletir sobre os arquivos enquanto entidades vivas e geradoras de conhecimento, ao mesmo tempo que pretendemos fortalecer a cooperação no âmbito ibero-americano. E a cooperação entre arquivos diplomáticos é muito importante, dadas as características especiais de cada um deles. Como eu já referi, as relações entre as documentações várias e de várias proveniências, a segurança da informação, a necessidade de disponibilização ao público ou a edição de documentos, colocam questões que têm vindo a ser debatidas com parceiros de outros países. Pretende-se encontrar formas de resolução de problemas comuns e de ganhar experiência através da prática de outros congéneres. A RADI, perseguindo estes objetivos, tem vindo a afirmar-se de forma segura como um instrumento eficaz de intercâmbio de informação e de experiências no domínio dos arquivos, facilitando a comunicação e possibilitando formas de trabalho comuns. E neste caso tem sido bastante ajudada e não pode deixar de agradecer à CESGIB e sobretudo ao Henrique Vargas, que muito nos têm apoiado e contribuído para que o nosso trabalho tenha vindo a ter frutos. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, muchas gracias, querida presidenta de la Red de Archivos Diplomáticos. Muchas gracias por tus palabras y por toda esta reflexión de la importancia y la trascendencia que tienen los archivos diplomáticos en la vida, por supuesto, de las relaciones internacionales, de las relaciones entre nuestros países, con una enorme, por supuesto, razón histórica, y la verdad celebramos mucho tu intervención y fue muy importante la participación de la RADI en la celebración, en la conmemoración del Año Iberoamericano de los Archivos. Ahora, para hablar en representación de los autores que forman parte de esta publicación, la verdad que nos da un gusto muy grande poderles dar la palabra a Ruth Borja. Ruth, nada más les recuerdo, es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú. Así que es un gusto que nos puedas acompañar, querida Ruth, repito, en representación de los autores que forman parte de esta publicación. Muchas gracias, Ruth. Adelante. Bueno, buenos días con todos y todas. Para mí realmente es un gran honor ser parte de este evento. Y voy a hablar en representación de los autores o de las personas que participamos en este seminario, ¿no? Y que tuvo lugar en Madrid en el año 2019. Este seminario tuvo como objetivo abordar desde los archivos nacionales cómo se va avanzando en la democratización del acceso, ¿no?, a la información que es producida por las instituciones públicas y las organizaciones privadas. Nosotros sabemos que en estos tiempos de modernidad, los archivos, tanto públicos como privados, son un instrumento de vital importancia para garantizar transparencia,
en la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información. Ahora se reconoce el papel fundamental que cumplen los archivos en la disponibilidad de la información al ser requeridos por el Estado en la lucha frontal contra la corrupción y los diversos actos de violaciones a los derechos humanos cuando tenemos y cuando sostenemos archivos fortalecidos que salvaguardan la difusión y preservación de la memoria colectiva y compartida. Por ello, nos reunimos el 11 y el 12 de noviembre. El 11 fue una reunión de directores nacionales en donde se abordó de manera cerrada, en reunión cerrada, la problemática que se tenía en los archivos nacionales, y expertos hablaron sobre cuál era la situación y a dónde iban los nuevos caminos del trabajo de archivos en los países de Iberoamérica. Entonces, de esta reunión de directores y después del seminario que se realizó, lo que se pudo tener como producto final fue la Declaración de Madrid, que conmemoraba el Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria. Para mí fue muy importante tener esta participación porque me orientó en cómo vamos trabajando nosotros, no solamente los archiveros, sino también los otros actores que tienen que ver con los archivos, en lo que es el fortalecimiento de los archivos en los tiempos modernos, el que es el ver cómo los archivos suelen ser y deben ser, ¿no?, garantías de no repetición de violaciones de los derechos humanos, como también garantías de atacar a fondo la corrupción que se vive en los países, en mi caso, como el nuestro, como el mío, por ejemplo, en Perú. El día 12 ya se realizó de manera abierta el seminario internacional que se denominó El lugar de los archivos, acceso a la información, transparencia y memoria. En este día hubo 4 expositores, ¿no? La primera conferencista fue Helen Davidrich, que ella hizo énfasis en la vinculación entre el derecho a la información y los archivos, y destacaba el papel que cumplimos los archiveros en la garantía del derecho a la información a través de tener archivos organizados, preservados y puestos al servicio, siendo ello una garantía de transparencia y de fortalecimiento de la memoria. Además, abordó el reconocimiento del derecho al acceso a la información como derecho fundamental por parte de los altos tribunales internacionales de derechos humanos, así como por otras organizaciones internacionales que están vinculados estrechamente al derecho de libertad de expresión, enfatizando el hecho que para poder formar una opinión y expresarla necesitamos información, y para eso están los archivos. Por eso la expositora consideraba que las activistas, ¿no?, y los archiveros deben seguir trabajando juntos por el objetivo común, que es democracias más sólidas, el blindaje de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. La segunda conferencista fue la señora Sofía Borrego Alonso, de Cuba. Ella abordó una problemática que se vive en los archivos y que tiene que ver con los desastres naturales y el cambio climático. Muy nuevo para muchos de nosotros, quizás más abocados al tema de los archivos históricos, al tema del servicio a los usuarios, pero tenemos que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a los archivos a través de los desastres naturales, y ella planteaba que esta situación debe ser tomada en cuenta para la elaboración de planes de reducción de riesgos de desastres. Y ella considera que es de suma importancia la influencia del cambio climático para que esta elaboración sea elaborada en los archivos nacionales. Además señaló que este programa bien diseñado, con un personal organizado y con gestiones interinstitucionales comprometidas, son más eficientes que disponer de grandes recursos para enfrentar desastres. Y eso lo dice ella desde su experiencia cubana, ¿no?, porque en Cuba sabemos muy bien que los recursos presupuestales son muy pobres. La tercera conferencista, Ana Margarita Ramos, aborda cómo el archivo histórico es una herramienta de lucha de los indígenas en la búsqueda de sus derechos como pueblos preexistentes.
y ella, que es antropóloga, considera que los archivos deben ser vistos con un enfoque etnográfico, centrado en los mismos procesos que lo constituyen, a fin de comprender cómo fueron elaborados estos documentos, los detalles, los lenguajes, las ausencias y las presencias en el documento, así como su organización. Yo podría decir, por ejemplo, cómo estos documentos que fueron elaborados, en el caso de Iberoamérica, elaborados por los conquistadores o por los que llegaron a nuestros países, a nuestro mundo, tuvieron muchas veces nos dan mucha información que no está escrita explícitamente, pero que lo podemos trabajar si es que contextualizamos los documentos en el momento de su creación, en el momento de su conservación, en el momento en el quién lo elaboró. Es interesante lo presentado por Ana María Ramos, porque desde la mirada antropológica, ella rescata la importancia de los archivos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a través de los documentos coloniales y republicanos. Es decir, no solamente tenemos que ver los documentos coloniales y republicanos como fuentes de información para investigaciones académicas, sino también ver estos documentos como fuentes de derechos que fueron en un momento conculcados o que dan información sobre la existencia de personas que estuvieron involucrados en estos hechos que en esos tiempos fueron desarrollados, como pueden ser, por ejemplo, el tema de las expropiaciones de las tierras de los indígenas, o el tema también de la llegada de los esclavos a Iberoamérica. Respecto al cuarto conferencista, ¿no?, que es Antonio González Quintana, luego de hacer un hincapié de la importancia de los archivos como garantes de derechos ciudadanos y posteriormente derechos humanos, presenta al Consejo Internacional de Archivos como una organización que en los últimos 25 años ha destacado la importancia de los archivos en los procesos de transición política, tanto como proveedores de testimonios a la justicia, así como en su calidad de instrumento para respaldar los derechos de las víctimas a la reparación y como elementos esenciales para la memoria colectiva. Señala que el Consejo Internacional de Archivos ha promovido políticas y medidas para garantizar la preservación y el uso de los archivos de todo tipo, que pueden documentar tales crímenes. Además, considera que el tener potentes sistemas archivísticos, así como políticas de gestión claras y precisas, es de suma necesidad para la construcción de estados democráticos que sean garantías de respeto y defensa de los derechos humanos. Ha pasado mucho tiempo desde que el ICA se creó, que en el ICA se creó el Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos. Luego ahora ya se llama la Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA. A la fecha tiene una sección que viene consolidando en la apuesta porque los archivos sean garantes de los derechos humanos en otros campos, ya no solamente en los sucesos de violaciones de los derechos humanos implementados por dictaduras o por violencia en los países, sino también cómo los derechos humanos se tienen que abordar y respetar en el mundo de los negocios y en la defensa del medio ambiente frente a lo que viene siendo el cambio climático. Estas 4 conferencias fueron, desde diversas miradas, se rescata la importancia de los archivos como garantes de los derechos humanos y el fortalecimiento de estados democráticos. Luego de estas presentaciones vino una mesa redonda, y en esa mesa redonda se abordó los archivos y memoria de los pueblos en la defensa de los derechos humanos. Ahí participaron María Nazar de Argentina, Mario Polanco de Guatemala y la que habla por Perú. Cada uno de nosotros, partiendo de las experiencias de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los países, analizamos la importancia de los archivos para llevar adelante políticas públicas de justicia transicional. Y resaltamos el derecho de acceso a la información como un derecho humano y un derecho instrumental que permite el ejercicio a otros derechos humanos. Presentamos, por ejemplo, cómo el acceso a los diversos archivos, tanto públicos como privados, sirvieron para esclarecer los hechos violatorios e iniciar procesos judiciales a los perpetradores y de reparación a las víctimas. Para estos procesos, ¿no?, de justicia transicional, no solo se utilizaron los archivos públicos,
que en muchos casos fueron negados, sino también que se recurrió a los archivos de los organismos de derechos humanos, de la Iglesia e incluso de organizaciones sindicales y políticas. Pero además, ellos consideran que se debe garantizar la protección y conservación de los archivos para de esa manera tener archivos que sean garantes de los derechos humanos. Entonces, esta mesa redonda abordó esa problemática. Luego tuvimos nosotros un panel, y este panel tuvo como objetivo, ¿no?, identificar cómo se van articulando los archivos como depositarios de la información con el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Para ello se compartieron experiencias archivísticas de las instituciones de gobiernos dirigidas al fortalecimiento de las prácticas de transparencia y de acceso a la información. En este panel participaron 3 ponentes, Severiano Hernández y Ricard Pérez de España y Erika Lucía Rangel, quienes desde sus experiencias analizaron la importancia de los archivos para la transparencia y la memoria. Severiano Hernández considera que en España el acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia se circunscribe con exclusividad al ámbito de los archivos de gestión o de oficina y que los documentos sobrantes en los archivos históricos deberían ser de acceso público por principio. Él plantea que lo real es que en la práctica se desarrolla de otra manera. Eso lo ve cuando se trata de acceso y la difusión de los documentos relativos a la guerra civil. Falta que se establezcan criterios claros sobre el acceso a la información de este tipo de archivos. Ricard Pérez presenta la importancia de elaborar un modelo de gestión documental y administración de archivos, el MGD, con el objetivo de fortalecer el ejercicio efectivo de acceso a la información y el desarrollo y la implementación de políticas de transparencia. Dicho modelo de gestión documental se puso en desarrollo en varios países de Iberoamérica. Ricard considera que la normalización de los procesos de gestión documental aportará una mejora en las organizaciones en los países de Iberoamérica. Plantea que ante los retos de los datos abiertos y la reutilización, el papel de los archivos y de sus profesionales continúa siendo insustituible. En tercer lugar, tenemos a la ponente Erika Lucía Rangel Palencia, que nos hace referencia a los retos que tenemos los archiveros ante los nuevos soportes en los cuales se crean los documentos. Para ello se debe tener en cuenta que para la preservación de estos documentos en nuevos soportes, a largo plazo existen discrepancias entre el hardware y el software, utilizado inicialmente para crear, almacenar, gestionar y difundir la información digital y las plataformas tecnológicas actuales y futuras. Por eso yo puedo decir como conclusión que debemos tener en cuenta que los archivos y toda la información contenida en ellos, ya sea de forma física o virtual, son una parte importante en la preservación de la memoria colectiva de los estados. A su vez, los archivos son un instrumento válido en la defensa de los derechos humanos, ya que en muchos casos son las únicas pruebas que se tienen en muchos procesos judiciales. Es un reto para todos los que trabajamos en archivos seguir fortaleciendo la preservación de los mismos ante muchos factores externos adversos, tales como políticas de Estado no favorables, falta de infraestructura y locales para garantizar la conservación de los archivos, la falta de presupuesto, personal o tener personal no capacitado en archivos. Ahora se ve que no se cuenta con protocolos para garantizar, por ejemplo, el servicio de los archivos en caso de situaciones excepcionales, como es el que se vive en la actualidad, la pandemia del coronavirus. Muchos de nuestros archivos están dando servicios a control remoto, pero muchas veces su documentación no está digitalizada y por lo tanto el acceso a esta información de parte de los investigadores, de parte de los usuarios es muy limitado. Y en algunos casos se nos está queriendo obligar a asistir presencialmente a los archivos, pero no se establecen, no se aplican los protocolos que garanticen nuestra seguridad en la salud. Es decir, no podemos ir simplemente
como cualquier día de la semana, en situaciones normales, a dar servicios, sabiendo que el coronavirus está en curso, está afectando a muchas familias. Sin embargo, nuestra misión de servicio y de defensa de los derechos humanos en nuestra región hace que asumamos estas dificultades como nuevos retos a superar en nuestro trabajo y compromiso con la preservación de los archivos en nuestros países. Yo, por ejemplo, puedo decir aquí como una experiencia muy directa que el coronavirus, por ejemplo, en Perú, ha afectado el servicio de los archivos. Tanto archivos de gestión, ¿no? de las instituciones públicas como ministerios, municipalidades, universidades, como también al Archivo General de la Nación. Y porque nosotros todavía no hemos estado preparados para poder brindar un servicio en línea. Y por lo tanto, hemos buscado de una u otra manera garantizar servicios, pero la tecnología nos juega una mala pasada, porque muchas veces los archivos no son provistos de tecnología. Se nos consideraba siempre como el lugar en donde guardábamos papeles y papeles físicos y que eso nos servíamos. Pero ahora, cuando se necesitan información en soporte digital, muchas veces los archivos centrales de los ministerios no lo tienen implementado. Entonces están ahora yendo, como se dice, están trabajando, ¿no? Buscando implementarlo, pero eso trae consecuencias en la seguridad de los archiveros, en la garantía de su salud de los archiveros. Entonces, esos son los nuevos retos que tenemos nosotros como archiveros en tiempos de pandemia. Con eso yo quisiera concluir mi intervención. Gracias. Gracias, Ruth, muchas gracias por tu intervención, que claramente refleja lo que fue el encuentro de Madrid. En el encuentro de Madrid se escucharon las voces, se escucharon los grandes especialistas de nuestra región que pudieron aportar visiones francamente interesantes y que todo eso contribuyó también, por supuesto, para lograr esa declaración de Madrid. Todos esos contenidos, toda esa reflexión, todo eso contribuyó para enriquecer y lograr una declaración tan importante y esta publicación, por supuesto, que hoy estamos presentando. Así que, Ruth, te agradezco muchísimo de verdad el análisis que has hecho, las presentaciones de todas las voces que se dieron cita en Madrid en el año 19 para expresar, digamos, desde su expertise lo que estaban considerando como reflexión y aporte al año iberoamericano de los archivos. Así que muchísimas gracias, Ruth. Creo que ha sido absolutamente de una fidelidad absoluta a tu presentación con relación a lo que sucedió en ese encuentro de Madrid y que claramente está reflejado en la publicación, que por cierto les compartimos que es una publicación tanto física como digital. Entonces también aquí en la presentación ustedes podrán acceder a la liga para poder acceder a esta publicación, que ojalá tenga muchas descargas y la puedan compartir y que pueda ser, repito, de consulta. El año iberoamericano de los archivos, este seminario y esta publicación que hemos presentando, yo quiero agradecer porque fue posible gracias a la Subdirección General de Archivos Estatales de España, del Ministerio de Cultura y Deporte, por supuesto a nuestro querido Severiano Hernández. Te queremos agradecer muchísimo a ti y a tu equipo todo el nivel de involucramiento, de trabajo, de todo lo que significó y lo que significa el apoyo de esta subdirección de archivos estatales. Así que muchas gracias, Severiano, por ese apoyo. Igualmente queremos agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por todo su apoyo, el apoyo permanente a la cooperación iberoamericana, al programa Iberarchivos, a esta actividad en particular y a esta publicación. Por supuesto, quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Archivos, ya lo mencionamos antes, el invaluable apoyo que ha significado para este ejercicio, al programa RADI, al programa Iberarchivos, por supuesto, estamos muy agradecidos por todo lo que esto ha significado y por haber logrado todos juntos esta publicación. Para concluir esta parte del programa, me va a dar mucho gusto darle uso de la palabra
a nuestra amiga Alejandra Araya. Alejandra es la directora de Archivo Central de la Universidad Andrés Bello de la Universidad de Chile. La verdad que para nosotros es importante la participación de Alejandra, porque además creo que la reflexión de ella, y nos gustaría que por ahí pudieras enfocar tu participación, Alejandra, es los aportes que significan, o sea, qué significa a la archivística, esta tradición ibérica a la que yo ya me refería antes, la trascendencia. ¿Cómo consideras tú los aportes de esta publicación, de este compendio del Año Iberoamericano de los Archivos? Muchísimas gracias, Enrique. Saludo a todas, todos y todes en este segundo año pandémico, ¿no? Celebro el que se hayan reunido en el seminario que da paso a esta importantísima publicación y a esta importantísima declaración. La verdad es que antes de iniciar con lo que se me pidió, quisiera agradecerles el trabajo realizado, porque efectivamente nos proporciona una hoja de ruta en este momento tan oscuro y nos permite, aunque sea virtualmente, sentir que aún somos una especie mamífera de piel que genera comunidad y que se preocupa por los demás, ¿no? Que tenemos una intensa preocupación por el otro y que los archivos estamos en eso comprometidos y las archiveras y los archivistas también. Les agradezco mucho la invitación, por lo tanto, para poder compartir estas notas sobre la memoria, ¿no? Que se genera a raíz del Año Iberoamericano de los Archivos, ¿cierto? Y que tiene como máxima la transparencia y la memoria, ¿no? En lugar de los archivos, acceso a la información, transparencia y memoria. Me parece que esta publicación, que también celebro que exista ya digital y que se pueda, ¿cierto?, descargar, ojalá de manera muy masiva, me gustaría destacar 4 ideas relevantes para continuar la conversación. Por supuesto, lo que hace esta declaración y todo el trabajo incesante, profundo que han realizado todos ustedes, y no solamente ustedes, sino que todos quienes están ligados a los archivos de manera incesante, las podría, ¿cierto?, ordenar de la siguiente manera para poder continuar esa conversación. Uno, me parece central el lugar de los archivistas, ¿cierto?, archiveros y archiveras como actores sociales relevantes en su dimensión, ¿cierto?, de funcionarios del Estado y de servidores públicos. Esa dimensión que quizás podría parecer de perogrullo, que podría parecer, ¿cierto?, como obvia, no lo es, sobre todo también si pensamos en las importantes palabras de Ruth Borja que me precedieron, cuando nos habla, ¿cierto?, de qué está pasando hoy, ¿no?, con la función social de los archivos, cuando los propios archivistas están, ¿cierto?, en situaciones complejas y con dificultades para cumplir esa función. Lo segundo, ¿qué pasa, ¿cierto?, en este contexto que podríamos denominar para el ámbito latinoamericano de las postdictaduras, pero también en un sentido más amplio, en un nuevo ciclo autoritario mundial, que podríamos calificar de necropolítica, como lo señaló Jean Franco, feminista, ¿cierto?, filósofa norteamericana? ¿Qué pasa entonces en este nuevo ciclo, en este nuevo momento histórico, con los archivos, la verdad, ¿cierto?, la justicia y la importancia, por lo tanto, no solo de los archivos institucionales o del Estado y los archivos administrativos, sino también de las organizaciones sociales, de archiveros y archiveras que generan lo que podríamos llamar la conciencia del archivo? Por lo tanto, estos archivos para el saber, para el acceso a la información, para la transparencia y para el fortalecimiento de la democracia, no podría, ¿cierto?, tener como un punto menor la formación ética, ¿no?, de los archivistas en el mundo contemporáneo. Y eso lo voy a explicar de manera, ¿cierto?, más puntual en lo adelante. Y lo cuarto sería esta era de Internet, ¿no? ¿Qué pasa entonces en esta era de Internet, en esta era del mundo global, con los archivos cuando tenemos otras 2 preguntas en esta era? ¿Qué son los estados? ¿Qué es el Estado hoy? Y luego, ¿qué es lo público? ¿Mm? La Declaración de Madrid lo señala de manera muy fuerte, es decir, también se tiene que promover aquello que en la jerga neoliberal se llama, ¿cierto?, los archivos de interés público.
¿Qué pasa entonces? Pareciera que esta historia de la archivística, o la historia, ¿cierto?, archivística, tiene que relevar de manera más enfática el lugar de los archivos en la conformación de los estados, ¿no? Y también, ¿cierto?, en esta función social que es la función del servicio público y hacerla más visible. Los archivos nacionales, en ese sentido, y esta publicación lo releva de manera muy sustantiva, tienen ese rol importantísimo de volver a poner el acento en la pregunta por el Estado y por lo tanto también de una manera mucho más enfática y quizás con un trabajo mediático mayor, el rol institucional que tienen los archivos en, ¿cierto?, la configuración de un nuevo Estado, de una nueva democracia en esta era de la necropolítica. Por lo tanto, los archivos públicos y los estados en la sociedad futura, en una sociedad post-pandémica, ¿cierto?, implicaría, por ejemplo, tener una función vital en lo que en la memoria, ¿cierto?, y en la declaración se denomina la corrupción, pero que quizás podríamos denominar la trazabilidad, ocupando, ¿cierto?, este término tan manido hoy en día a propósito del virus, del COVID, la trazabilidad del buen gobierno, pero también del mal gobierno, y de cumplir entonces roles más activos en el control del ejercicio del poder. Hoy, ¿cierto?, la crisis de la política, podríamos decir que es la crisis de la confiabilidad en las instituciones con cargos públicos de elección popular, pero no le hemos puesto tanta atención entonces a lo relevante que sería, ¿cierto?, fortalecer el ejercicio de la función pública y de la calidad de los servidores públicos a la cual pertenecemos los archivistas. Entonces, a partir de la memoria, que hoy, ¿cierto?, se presenta y que vuelvo a agradecer el que me invitasen a comentar y por supuesto con la cual me comprometo, queda muy claro, ¿cierto?, que al hablar de transparencia, de democracia, de defensa de los derechos humanos y acceso público de los archivos, o más aún, del deber público y de gobernabilidad, ¿no?, respecto de los archivos, es que efectivamente nos debemos comprometer como sociedades y como gobiernos y estados a tener archivos fuertes y seguros, porque eso también fortalece la confianza de las sociedades en la función de los servidores públicos. Dos puntos sobre esto quisiera destacar a partir de los textos de la memoria y de las participaciones, todas ellas muy relevantes, pero que me permiten profundizar en este rol, ¿cierto?, de servidores públicos de los archivistas. Me pareció, ¿cierto?, que Severiano Hernández lo presenta de manera muy clara respecto de una pregunta que podría ser muy técnica sobre el ciclo vital de los archivos y sobre la función de la valoración documental respecto de los archivos de la administración, pero que me parecieron muy, muy interesantes, que me dejan pensando y que me imponen un deber, ¿no?, de seguir reflexionando al respecto, y que tiene que ver con la calidad de activo o inactivo de los llamados archivos intermedios, que serían, ¿cierto?, los de la administración y por lo tanto de las funciones del Estado, en el sentido, ¿cierto?, de que nos encontraríamos con dos elementos que son sustantivos. Uno, con cómo se valora, quiénes valoran, ¿no?, y desde dónde, ¿cierto?, vamos a fijar los criterios de esa valoración de estos archivos que serían serían de tránsito, ¿no?, que quedarían en una especie de limbo en algún momento cuando se habla de la accesibilidad o de la transparencia. Y lo segundo que la nota que me parece relevante es una cierta tensión que existiría y que tendríamos que revisar en cada uno de nuestros países entre los ordenamientos jurídicos existentes y, ¿cierto?, los valores y funciones de los propios documentos. Aquí lo cito: el régimen de acceso, ¿cierto?, debe ser diferente de acuerdo con la fase y la etapa en que se encuentra el documento, lo que no impide que en última instancia los documentos tengan siempre un valor informativo y en ocasiones puedan tener valor probatorio de hechos o momentos históricos del pasado y volver a adquirir valor administrativo o, ¿cierto?, jurídico. Entonces, ¿por qué me parece tan relevante esta tensión que él nota aquí? Porque incide en los procesos de valoración como ciertas funciones éticas. Y por eso decía al inicio que creo relevante que esta declaración nos tiene, ¿cierto?, que hacer pensar en la formación profesional de archiveros y archiveras,
desde este lugar, porque finalmente, según lo que nos dicen todos y todas ustedes, serán los archiveros, archivistas, ¿cierto?, in situ, los que, ¿cierto?, movilizarán o no la función social de los archivos para la transparencia o para la verdad y para el saber. Y por lo tanto, ahí, ¿cierto?, no nos podemos pensar simplemente como buenos profesionales, sino que justamente como servidores públicos con una formación ética, ¿cierto?, filosófica y de principios a los cuales esta declaración, ¿cierto?, nos entrega una hoja de ruta. Por lo tanto, ¿cierto?, también esto incidiría en la discusión que habría que hacer sobre la transferencia. Eso también me pareció relevante porque incidiría en las normativas de nuestros países respecto de lo que está incluido en las leyes de archivo. En el caso de Chile no tenemos ley de archivo, por ejemplo, y por lo tanto en las sociedades futuras y en qué va a pasar con la democracia, ¿cierto? Todos sabemos que muchas veces las transferencias son producto del azar o, ¿cierto?, simplemente del criterio aplicado por una autoridad de turno. Entonces ahí, ¿cierto?, el rol que podemos tener nosotros como activistas, ¿no?, de las causas del buen servicio público me parece fundamental respecto a esta declaración. También, ¿cierto?, lo que señala Erika Rangel, hablando, ¿cierto?, desde Colombia, en cuanto a la función de los archivos públicos y la función social de los archivos para difundir al público en general, ¿no?, ese deber social en un lenguaje adaptable, fiel, ¿cierto?, sintético, pero fiel, para poder derramar, ¿cierto?, para poder generar una especie de cuerpo mayor de personas, tal como decía Emma de Ramón, de ciudadanas y ciudadanos efectivamente comprometidos con la defensa de los archivos por esta función. Y quisiera entonces terminar esta intervención sin que esto lo concluya, porque esta declaración nos permite un nuevo ciclo, ¿no? Esta declaración de Madrid, 12 de noviembre del año 2019, en el marco además mayor de la cumbre iberoamericana, ¿no?, de jefes de Estado y Gobierno, que señala otra hoja mayor que es la innovación y desarrollo sustentable y sostenible, Objetivos 2030, y que en el objetivo 16, ¿cierto?, instala la necesidad de promover el Estado de Derecho, ¿no?, combatir la corrupción, tener instituciones más eficaces y transparentes, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos y todos, garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales, ¿no?, y las funciones, por lo tanto, del archivo. Estas funciones públicas de los archivos, por lo tanto, debieran generar condiciones para el acceso, se nos señala en la declaración, y lo destaco como entonces como cuestiones en las que nos tenemos que poner a pensar y actuar, o sea, cómo generar las condiciones para la accesibilidad a estos documentos administrativos, diplomáticos, técnicos, jurídicos, ¿verdad?, de la administración pública. Cómo incluir también, ¿no?, en esta actividad, ¿cierto?, en esta función, lo que implicaría la valoración documental como una parte fundamental de la gestión de los documentos, porque ahí se definiría qué es lo público. Es decir, de las maneras en que valoraríamos los documentos podríamos definir qué es lo público. Y también, ¿cierto?, en el contexto actual, la naturaleza, ¿cierto?, pública de los metadatos y de los documentos digitales, que eso también, ¿cierto?, me parece muy notable de esta declaración. También el archivo y las buenas prácticas respecto de lo que inicié diciendo en este comentario sobre la trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad de los contextos y de la gestión de los documentos, que tendría que ver, ¿cierto?, con los buenos y los malos gobiernos, porque sabemos hoy, en el contexto pandémico, que los gobernantes podrían ser incluso más peligrosos que los virus, ¿no? Por lo tanto, creo que este es un proceso social complejo, el de la valoración, que tiene que ser interdisciplinario, que tiene que ser colectivo, pero también, ¿cierto?, abierto a los cambios. Y de aquí depende entonces la capacidad social de los archivos como objetos de memoria y de identidad, ¿cierto?, la lucha por el derecho al saber y la verdad, la protección de los derechos humanos y la justicia, pero también, ¿cierto?, de los archiveros. Me permitiría leer la última parte de la declaración, que me parece sustantiva,
Y luego, ¿cierto? También felicitar la cita que aquí se pone de Manuel Lafragua, ¿verdad? El abogado liberal mexicano. ¿Por qué razón? Porque creo que estaríamos con esta declaración señalando que hay un nuevo ciclo revolucionario, ¿verdad? Lafragua habla en el contexto de las independencias de los países latinoamericanos y señala, ¿verdad?, la importancia de la promoción de estos archivos como un exquisito depósito, ¿no? Que sirve al filósofo, a los sabios, a los historiadores, a los ciudadanos y las ciudadanas para una nueva era. ¿Qué dice entonces esta nueva declaración, ¿no?, para una nueva era desde los archivos y desde los archivistas? Los archivos, ¿cierto?, públicos y privados cumplen un papel fundamental en las políticas de transparencia y memoria. Por lo tanto, declaramos que es necesario que los estados y la sociedad en su conjunto reconozcan, valoren la función y el impacto social que tienen los archivos, que las instituciones encargadas promuevan su organización y profesionalización y garanticen su financiamiento, favorezcan su descentralización y, ¿cierto? Y actuación con otros actores y finalmente potencien la difusión y visibilidad de su función democratizadora. Es una hoja de ruta, pero también, ¿cierto?, de principios fundamentales para los nuevos tiempos. Así que agradezco mucho que contemos hoy con esta declaración como un tiempo, ¿cierto?, como decía Lafragua, en su entonces, que eran archivos donde se podía penetrar en la oscuridad y confusión de los siglos más remotos, pero esta declaración nos permite entrar en la oscuridad y la confusión de los tiempos presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por tu análisis. La verdad, lo valoramos mucho. Tú como directora del Archivo Central, del Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, la verdad que has hecho un análisis extraordinario de todo este esfuerzo que ha significado y además con tu intervención nos das perfectamente bien pauta a entrar a la siguiente fase, a la siguiente etapa de esta presentación. Creo que tú has podido analizar muy bien la declaración, el impacto y la trascendencia de la Declaración de Madrid, que es una declaración que tiene 3 considerandos y que tiene 7 puntos que fueron ampliamente discutidos, que se logró un buen consenso y que por supuesto toda la reflexión que tuvo lugar dio y generó las condiciones para llegar a un texto que la verdad que entusiasma mucho que tú lo catalogues, lo clasifiques como una hoja de ruta para los siguientes años. Creo que incluso tu última cita nos permite asegurar o por lo menos entusiasmarnos de que esto va en el camino indicado. Creo que estamos en un momento muy complejo para nuestra sociedad, estamos en un momento muy complejo a nivel institucional también, y qué bueno que los archivos, los archivistas, los archiveros se pudieron reunir el año 19 en Madrid y que tuvieron la oportunidad. Hoy podemos decir incluso de tener este documento que podemos catalogar, sí, hoja de ruta, pero también un documento visionario, un documento que abre camino y que nadie nos podía decir que estamos viviendo hoy. Claramente estamos conscientes de lo que nos decía Ruth, de la falta de protocolos o lo que está significando el enorme red de infraestructura a nivel de recursos humanos, a nivel de poder prestar servicios, seguir prestando servicios importantes dentro de todos y cada uno de sus archivos en tiempos de pandemia. Creo que hay lecciones aprendidas también en el último año y por supuesto estoy convencido que instituciones aquí participantes y todo cada uno de ustedes abrirán nuevos espacios de debate para seguir profundizando sobre este tema en particular. Todas estas, repito, lecciones aprendidas alrededor. Pero la Declaración de Madrid abre camino. La Declaración de Madrid claramente es eso, qué bueno que lo mencionas como una de ruta. Y en ese sentido, y te agradezco muchísimo, de verdad, Alejandra, tu intervención, porque das el marco idóneo para que el resto de los participantes puedan también dar opinión específica sobre la declaración, sobre los temas de esta declaración, sobre estos 7 puntos, y para ello, pues yo le quisiera dar nuevamente por 5 minutos brevemente la palabra a cada uno de los participantes, así que podríamos comenzar nuevamente por Silvestre para que nos
comente, Silvestre, sobre la declaración en concreto, sobre cómo se construyó y la trascendencia y cómo esta declaración puede ayudar, debe ayudar al desarrollo de los archivos en nuestra región. Adelante, Silvestre. Muito obrigado, Henrique, e mais uma vez a minha saudação a todos os participantes que de alguma maneira tenham acompanhado esta celebração também de podermos trazer a público um conjunto significativo de experiências, mas sobretudo esta declaração. E esta declaração é, tal como foi dito há muito pouco, uma forma de olhar para aquilo que são os desafios fundamentais dos diferentes arquivos e os desafios que hoje nos colocam. Acho que esta declaração, independentemente da forma como hoje nós olhamos para as nossas sociedades, projeta para o futuro aquilo que é o essencial da missão dos arquivos. Arquivos como parte integrante das vivências, das evidências da sociedade, também dessa traçabilidade que nós, ao fim e ao cabo, somos capazes de garantir como elemento de prova relativamente aos que os documentos nos servem, mas também uma outra vertente importante que é o acesso e o cidadão como parte integrante daquilo que é a missão dos arquivos. Centrar a nossa atividade na prestação de serviços ao cidadão. Eu acho que esta declaração de Madrid é um hino à cooperação, é um hino à forma de entendimento do que é a cooperação ibero-americana, mas ao mesmo tempo também uma exortação para que essa cooperação se faça de uma maneira organizada, se faça de uma maneira objetiva relativamente às ultrapassar dificuldades, a conseguir formas que os que mais rapidamente conseguem obter maneiras de garantir o melhor cumprimento dos arquivos possam, pelas suas experiências, beneficiar outros, mas ao mesmo tempo também não termos uma perspectiva que é de todos nós temos a verdade, não, todos nós podemos aprender com as experiências dos outros. Acho que esta declaração traz-nos esta ideia essencial de que vamos constituindo comunidades através de boas práticas, através daquilo que claramente os cidadãos também nos vão desafiando para o trabalho. Dizer que a transparência, dizer que os direitos humanos, dizer que aquilo que os arquivos são capazes de enfrentar do ponto de vista da transformação digital, nós somos profissionais, somos alguém que já tem esta visão de futuro, mas ao mesmo tempo também necessita de um reconhecimento que a sua atividade esteja ao serviço daqueles que tomam decisões. Ou seja, a parte importante dos arquivos, a parte importante da informação de apoio à decisão, para que a parte crítica que muitas vezes é necessária, a parte que muitas vezes hoje, fruto das circunstâncias, são tomadas, eu diria, quase em cima do acontecimento, tenha um lastro essencial de informação, tenha um lastro essencial de conhecimento, e aí os arquivos são parte integrante do apoio e
possibilidade de decisão. Naturalmente que há normas que têm que ser respeitadas, há trabalho técnico que é necessário fazer de harmonização para que a comunicação seja mais fluente, para que de alguma maneira nós possamos encontrar os nós essenciais de uma rede que queremos continuar a construir e que claramente esta declaração nos convoca para que sejamos capazes de ir mais além na construção de uma rede, na construção de uma comunidade e de reconhecimento que é necessário o Estado, que é necessário os privados, que é necessário o conjunto daqueles que hoje constituem todos os dias memórias presentes, mas que serão naturalmente memórias do futuro, possamos entender de uma forma mais adequada aquela que é a nossa missão essencial, serviço ao cidadão e desenvolvimento de formas de conhecimento da transparência e garantia de identidade e memória que os cidadãos hoje merecem e que os arquivos certamente irão continuar a fazer, e que esta declaração é o espelho essencial para nos servir de guia, nos servir de baliza para o desenvolvimento de novas atividades. Henrique, muito obrigado a todos pela vossa atenção e naturalmente estamos disponíveis para continuar aqui a colaborar y a desenvolver toda esta comunidad. Agradecerle, por supuesto, a Silvestre su reflexión alrededor de la trascendencia y lo que significa la Declaración de Madrid. Y recordar lo que nos estaban también trasladando nuestros amigos de Uruguay. Esta declaración esta Declaración de Madrid ayudó y contribuyó para la propia formulación y el empuje, digamos, de su ley para la profesionalización de los archivos. Entonces, esta declaración, repito, ha tenido ya también trascendencia incluso jurídica, ha servido como un marco referencial para la declaración de principios de esta ley, así que estamos muy contentos y creo que era muy importante hacer esta mención también y saludar a nuestros amigos, a toda la comunidad de archivos y de archivistas del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Para continuar con nuestro programa y suplicándoles la brevedad, le vamos a dar la palabra a Emma de Ramón, la presidenta de ALA, para que nos pueda ella hacer también su reflexión sobre los aportes y la trascendencia de la Declaración de Madrid. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a nuestras todas las tres presentadoras, a Margarida, a Ruth y a Alejandra. La verdad es que han sido muy esclarecedoras las tres presentaciones y es tan curioso el recuerdo, ¿no? Mientras Ruth hablaba, iba recordando los diferentes momentos vividos, las conversaciones de pasillo y todo lo que surgió de esa reunión que fue tan rica, tan interesante. A mí me gustaría hacer una reflexión que tal vez, mueva un poco, siempre que la hago, algunos archivistas se ponen, digamos, un poco nerviosos, tal vez porque es una forma diferente de ver el rol de los archivos hoy, pero yo pienso que es importante por lo menos tener en cuenta esta reflexión. Justamente lo que decía Alejandra respecto a la definición de lo público. Nosotros, como decía ella, en Chile no tenemos una ley de archivos, tenemos 3 artículos en una ley general respecto de instituciones patrimoniales. En una de ellas se define nuestro rol como, que lo que tenemos que hacer es recibir la documentación pública, naturalmente producida por el Estado, y dice
la frase "y los documentos relevantes para la historia del país". Esa es la frase que agrega. Es probable que, o sea, sé que varias de las legislaciones de por lo menos de Iberoamérica incluyen la misma, una frase parecida. Y desde que yo empecé a trabajar en esto, siempre me pregunté cuál es o qué es la documentación relevante para un país, porque yo vengo del ámbito de la historia y todos sabemos que hay en el fondo consideraciones muy diferentes respecto de esa materia. Y que generalmente además lo que por lo menos en nuestro caso a principios del siglo XX se consideraba relevante, que era la historia política, militar, la historia de las familias, digamos, más adineradas o digamos, de la alta burguesía de nuestros países, eso era lo relevante. Pero a principios del siglo XXI, ya vamos bien avanzados, ¿no? Es muy probable que eso no sea lo relevante. Y sin embargo, son esas instituciones, digamos, las que siguen produciendo documentación, mientras que otras que hoy día pueden ser relevantes para nosotros, pienso cualquier otra institución, desde un club de fútbol de barrio hasta, no sé, cualquier otra cosa, cualquier otra organización que se reúna por algún fin, incluso una familia, por ejemplo, su set de fotografías familiares, mientras esas no consideran a su documentación como patrimonio, digamos. Y es bien descabellado que alguien vaya y diga esto que está produciendo tal familia de tal barrio de clase media, por último, es patrimonial. O que la organización de fútbol de barrio esté produciendo documentación patrimonial. Y por lo tanto, en el fondo, nosotros seguimos, si no hacemos esta reflexión, seguimos reproduciendo el patrón de valoración tradicional y seguimos juntando los papeles de estas instituciones que en general son las que han, instituciones, personas, familias, etcétera, que son las que han tenido en general la voz sobre la memoria, ¿no? De tal manera que pienso, y siempre he pensado, desde que me empecé a dedicar a esto, que en el fondo lo que hay que hacer es cambiar el rol de los archiveros, ¿no? No, tal vez no de todos, pero por lo menos que debería haber dentro de nuestra profesión un cambio, y pienso que debería ser el Archivo Nacional y de los archivos nacionales o generales como un área específica, que fueran a generar archivos a los lugares donde no se hacen. Porque si no se hace ese ejercicio, en realidad vamos a seguir recibiendo los documentos de siempre. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que uno vaya así a hacer escribir en el computador al club de fútbol de la esquina que compró no sé cuántas camisetas para que sus miembros jugaran. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo y estoy hablando fundamentalmente de cómo crear archivos a partir de los documentos que las personas tienen y cómo los archivos comunitarios pueden ir a resolver esos temas. Y cómo los archivos nacionales deberíamos involucrarnos en esa gestión de la memoria para lograr en realidad permear a la gente común y corriente con el, digamos, valor y el deber de la memoria respecto a las diferentes cosas que ellos hacen. Y que en el fondo la valoración de la documentación es un territorio en disputa permanentemente y lo va a ser siempre seguramente. Y que en ese territorio en disputa los archiveros deberíamos ser o tomar esta actitud más neutral de poder incluir a las diferentes culturas, etnias, grupos, comunidades y todo en la diversa gama que existe en una región. Sé que es un trabajo muy difícil, pero me parece que debemos intentarlo. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emma. Muchas gracias de verdad por tu intervención. Y ahora le daríamos el uso de la palabra a la presidenta del Consejo Intergubernamental de Radio y de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, a nuestra querida amiga Margarida Lajes. Adelante, Margarida. Muito obrigada, Henrique. Eu só queria dizer umas breves palavras para sublinhar que há 3 palavras na Declaração de Madrid que são também 3 conceitos, que são transparência, participação e colaboração. São 3 ideias fortes que mostram o caminho para onde devemos caminhar no sentido do reconhecimento do trabalho dos arquivos. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para esta participação e desejo a todos que fiquem bem, que fiquem a salvo. Boa tarde. Boa tarde, querida Margarida. Muchas gracias por tu más que breve intervención, pero creo que haces y resaltas 3 puntos, por supuesto, que sobresalen y que caracterizan esta declaración de Madrid. Ruth Borja, desde Perú, ¿alguna conclusión adicional, algo que quieras añadir en tu intervención para hablar específicamente sobre la Declaración de Madrid? Sí, con respecto a la Declaración de Madrid, para mí es muy importante que se haya colocado en un papel, ¿no?, los intereses y los compromisos que asumimos los archiveros para ir avanzando en lo que significa no solamente la preservación de los documentos, sino también el uso adecuado de los archivos por las personas y las instituciones en lo que significa el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. Yo lo tengo bien claro en mi país, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación, ASPAR, y ASPAR pertenece al ALA, ¿no? Y ASPAR lo que está buscando en estos momentos es de una u otra manera incidir en las políticas archivísticas que se van definiendo en el Perú. Por ejemplo, tenemos en estos momentos en el Congreso una ley del Archivo General de la Nación que fue propuesta por varias comisiones, pero que a la vez en esa ley se estaban recortando facultades al Archivo General de la Nación como Sistema Nacional de Archivos. Y eso estaba pasando, ¿no?, como algo que no tenía importancia. Y nosotros como ASPAR, ¿no?, lo que hicimos fue levantar la voz y decir que solamente un Archivo General de la Nación fortalecido en sus funciones, con capacidad de supervisar, de fiscalizar, de normar, puede garantizar que los archivos, no solo públicos, sino también privados, en países como el nuestro, tengan garantías de ser consultados y no ser eliminados. Hemos tenido periodos muy difíciles y seguimos teniendo periodos muy difíciles, un periodo muy difícil en el Perú con todo el tema del tráfico, del robo de los documentos, de archivos organizados, de instituciones archivísticas. Peor serán con los archivos privados, en donde se negocia la documentación al buen postor. Entonces, yo recojo, por ejemplo, lo que dice Emma. Para mí los archivos no solamente deben ser los archivos considerados como archivos, no solamente deben ser los archivos públicos de instituciones gubernamentales, sino también los archivos privados, de entidades privadas y de personas y de organizaciones gremiales. En el caso del Perú, yo tengo a cargo, por ejemplo, ahorita un proyecto, ¿no?, que es el poner en valor la documentación de la Confederación Campesina del Perú. Y yo pensé que podía esa documentación, ese acervo, ponerse a salvo en el Archivo General de la Nación. Hice las coordinaciones y lamentablemente desde el 2017 que empecé las coordinaciones, jamás me dieron una respuesta, porque no valoran los archivos privados, los archivos de las organizaciones gremiales. Están pensando más en los archivos de los gobiernos regionales, de las instituciones públicas. Y yo pienso que esos archivos de las organizaciones gremiales también dan información sobre la historia de nuestro país. Y ahora lo tengo, toda esa documentación
para beneplácito mío, antes de que empiece la pandemia, lo traje a mi casa. Porque como vivo sola, tengo varios cuartos vacíos, lo traje a mi casa y ahora con la pandemia tengo a una persona que me está ayudando en lo que es la organización antes de la digitalización. Es decir, los compromisos de los archiveros tienen que ser constantes. Si vemos un archivo privado o público en peligro, alcemos la voz. Eso sería lo que yo podría decir con respecto a mi intervención final. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Por supuesto que para alzar esa voz y para la preservación de estos fondos que tú mencionas, yo mencionaría, si ustedes me lo permiten, también lo que son los archivos de artistas que no necesariamente están siendo totalmente valorados, muchos archivos de escritores que se terminan vendiendo a universidades en otros países, en otras regiones del mundo, que bien, se preservan y se convierten obviamente en objeto de estudio y de análisis, pero no necesariamente lo estamos haciendo con nuestras propias instituciones o con nuestras propias capacidades. Creo que es un ejemplo importante el que mencionas, Ruth, y la declaración tiene que ayudar a eso, la declaración tiene que ayudar a sensibilizar a unos y a otros en los criterios de preservación, en la puesta en valor, como tú mencionas, de estos fondos que claramente también contribuyen desde otra óptica a la historia, a la historiografía, por supuesto, de una región, de un país o de alguna localidad. Así que muchas gracias por tu intervención, Ruth. Y finalmente, ya para concluir esta actividad, yo le daría nuevamente el uso de la palabra a Alejandra. No sé si tengas alguna aportación adicional, sobre todo también después de haber escuchado las otras intervenciones alrededor de la declaración. Por supuesto, tú también como directora del archivo de la Universidad de Chile, creo que sería importante si tienes algún comentario adicional y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los participantes. Muchas gracias por esta nueva ronda y también por los comentarios del chat que nos permiten seguir aprendiendo, ¿no? O sea, es muy importante, quizás quisiera agregar dos asuntos, que es la necesaria continuidad de esta relación, ¿cierto?, iberoamericana, y también, ¿cierto?, más CONOSUR también creo que es importante, sobre todo por estas experiencias, comillas, más débiles, ¿no?, de la función archivística en nuestros países, que creo muy relevante, que debe ser un aprendizaje colectivo, pero también de apoyo mutuo, ¿no? O sea, de conocer en los procesos en que estamos y quizás esos apoyos internacionales nos ayuden a profundizar aquellos cambios que necesitamos en otros países con una debilidad mayor de organización o legal. Y lo otro, ¿cierto? Tanto lo que ha señalado Ruth como Emma, efectivamente yo creo, y en relación con lo que yo planteaba sobre la valoración, cómo se valora, ¿no? Creo que es relevante, porque así como hemos tenido en el caso de Chile, que no sé si han oído, una polémica bastante fuerte sobre una escultura, ¿cierto?, de un personaje asociado a la Guerra del Pacífico, y los valores patrimoniales, ¿no?, de la escultura pública, pusieron allí en tensión y en evidencia estas diferencias y estos conflictos y estas tensiones que son propias de todas las sociedades en todos los tiempos. Los consensos, ¿verdad?, a veces se construyen posteriormente, y en eso habría que hacer un mea culpa de los y las historiadoras. Yo también soy historiadora, en el sentido de la construcción de las historias oficiales, nacionales, en las cuales también quizás se han insertado de manera un poco equivocada o quizás mañosa en los archivos, ¿no? Entonces, creo que es importante también considerar la pertinencia de esa discusión sobre el valor público, la monumentalidad o los valores del patrimonio a los archivos mismos, ¿no? En el sentido de que mucha de la documentación a veces tiene un proceso de construcción de monumentalidad que puede ser compleja y que tiene que estar abierta a la discusión, al menos. Y en ese sentido también se podría evitar o se podría tener algún criterio respecto del descarte, en el sentido de que el descarte también implica no solo la destrucción, sino que a lo mejor pasar a un segundo plano algunos documentos o algunos procesos, algunos fondos, algunas series que en otro momento tuvieron más importancia
otros. Y en ese sentido creo que hay que estar abierto a esta función casi orgánica, ¿no? de una sociedad que debiera tener cada vez más conciencia de archivo y que por lo tanto incidirá desde los archivos personales hasta los archivos de las organizaciones. En este momento de la pandemia creo que es muy relevante el contacto con una cierta humanidad del archivo, una humanidad física del archivo, desde el punto de vista del contacto con la escritura, del contacto de lo que representa el papel. No estoy diciendo que el papel sea la única forma, ni la escritura la única forma, pero hay allí un trabajo, ¿cierto?, de registro, casi de afirmación de la existencia, que los archivos también pueden cumplir como instituciones sociales vivas, ¿no? Incluso, ¿cierto?, en una colaboración que podríamos tener en algunas políticas de salud mental en estos momentos de tanta fragilidad humana, ¿no? Así que les agradezco de nuevo la instancia porque nos permite, ¿cierto?, ahondar y profundizar en cuestiones que a lo mejor ni siquiera se nos habían ocurrido antes de que a ustedes se les ocurriera la Declaración de Madrid. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. La verdad que es un placer y es un privilegio desde la Secretaría General Iberoamericana digamos, haber participado en esta actividad, en esta importante actividad. Este año se cumplen 30 años de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. 30 años de un mecanismo de diálogo, un mecanismo de concertación y un mecanismo de cooperación que ha hecho posible la creación, el surgimiento de los programas iberoamericanos de cooperación, entre ellos, por supuesto, la RADI, entre ellos también, obviamente, Iberarchivos. Pero son una cantidad muy importante, muy significativa de programas de cooperación que materializan los anhelos, que materializan la decisión política, la voluntad política, pero también los anhelos de la sociedad. Por supuesto, ahí se pueden ver claramente manifestados, digamos, todas estas aspiraciones a partir de algo, de la construcción de una comunidad. Somos una comunidad iberoamericana, somos una comunidad con una enorme y maravillosa diversidad lingüística, con una tradición y una raíz histórica profunda, compartida, que además cada vez se va estudiando más, y los archivos juegan ahí, por supuesto, un papel fundamental. La confianza construida en estos años permiten, por supuesto, que estos programas de cooperación y que estas acciones lleven a buen puerto, digamos, sus objetivos y sus fines. Por ello existe la Declaración de Madrid. Gracias a la confianza construida, gracias al diálogo permanente, gracias a este permanente intercambio que se da entre todos los países iberoamericanos que conforman esta comunidad y que se agrupan alrededor de estos programas de cooperación. Así que enhorabuena por esta publicación, enhorabuena a todos y cada uno de ustedes y enhorabuena por la sociedad, enhorabuena por aquellos que tienen, por supuesto, que acceder a algún documento, enhorabuena que estamos en una época de transparencia y de acceso a la información y que el trabajo que llevan y realizan todos los que trabajan en los archivos, todos sus colaboradores, toda la gente que hace esta comunidad, creo que debemos de celebrar el trabajo de todos y cada uno de ellos y hacerles un profundo reconocimiento también, por supuesto, en estos tiempos de pandemia. Esta presentación ha sido posible gracias a todos los organizadores, gracias a la Asociación Latinoamericana de Archivos, al programa RADI, al programa Iberarchivos, a la Subdirección Estatal de Archivos de España y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, por supuesto, también a la Secretaría General Iberoamericana. Les expresamos nuestro mayor reconocimiento y nuestro deseo de que se encuentren ustedes muy bien. Muchas gracias por haber acompañado esta presentación y por favor a descargarla, conozcan la Declaración de Madrid, conozcan esta memoria y que sea, por supuesto, para bien el haber hecho todo esto. Muchas gracias y que tengan ustedes una muy buena tarde. Yo digo que todos eran ciudadanos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto y una Gracias. disculpa, fallas técnicas. Un abrazo a todos.